Los contextos en los que nos movemos ahora en cuanto a la exigencia en un trabajo, en un estudio, en una relación de pareja, son contextos en los cuales nos vemos retados a ir más allá, a hacer más allá, a rendir. Y en muchos ámbitos, en muchas ocasiones, no hemos dado la talla de aquellas cosas de las cuales nos han hecho exigencia a nosotros. Yendo a la escritura, vamos a ver la proactividad. Vamos a ver si en el carácter de Dios cabe la proactividad que tanto nos exigen en las empresas, que tanto queremos ver en los gobernantes de una nación, que tanto esperamos ver en otras personas. Quiero tomar un texto que está en Primera de Samuel, el capítulo 16, el versículo 1 al 13. Y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, a ofrecer sacrificio a Jehová venido, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y en este pasaje yo quiero mostrar la proactividad de Dios. Dios es un Dios de proactividad, Dios es un Dios de diligencia. Dios no piensa solo en una cosa, piensa en muchas más. Y este pasaje nos lo demuestra. Y quiero que me acompañes en este estudio para ver y observar de qué manera Dios hace esto posible y de qué manera nosotros podemos ver que tenemos un Dios proactivo. La proactividad como tal es ir más allá, adelantarse a las situaciones, estar pendiente, diligente, suplir las necesidades y hacerlo de forma rápida, certera y hacerlo de forma diligente, ir un poco más allá de lo que implica una situación. No sé si tú te has visto envuelto en esto. Yo me he visto envuelto en situaciones donde me dicen, espere más, necesito que rindas más, necesito que hagas más, necesito que logres más. ¿Dónde está ese modelo en la Biblia? ¿Dónde está el carácter de Dios plasmado en lo que el contexto de hoy social llama proactividad, diligencia, eh, multiusos? ¿Dónde está eso? Y este pasaje, ahí quiero que nos centremos para verlo. El contexto de esto es que Dios había decidido buscar un rey que reemplazara a Saúl. Saúl había sido desechado por Dios y Dios estaba buscando un rey. Y ha comisionado al profeta Samuel, que es lo que acabamos de leer, para que él unja al próximo rey en sucesión de Saúl, que no es de sus hijos, no es de su linaje,
sino un rey de otra tribu, que ya sabemos por la historia que es el rey David, el famoso rey David. Y Dios le da directrices a Samuel para que Samuel vaya y él pueda ungir al próximo rey de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de Samuel. Y la misión era una: ungir al próximo rey de Israel. Si tú revisas y te pones a pensar en si primera de Samuel, capítulo 16 del 1 al 13, ¿cuál era la misión principal? ¿Cuál era la razón sustancial por la cual Dios le estaba hablando al profeta Samuel? Y era ungir un rey, elegir un rey. Pero estudiando este pasaje, yo noto que no solamente Dios hizo lo del ungimiento del rey, hubo algo más allá y hubo cosas que fueron más allá de eso. La misión, la consigna para el profeta Samuel era ungir al próximo rey, que sería rey sobre Israel. Pero Dios hizo más cuando le habló al profeta Samuel. Allí hay un principio de proactividad que es bueno que tú y yo miremos. Repito, la consigna era ungir a un rey, pero Dios hizo más que eso. Y generalmente Dios hace más, piensa más, va más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Primera de Samuel, el capítulo 16, el verso 1, nos habla de unción. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Samuel tenía una tarea, pero antes de cualquier cosa, Dios le dice, llena tu cuerno de aceite. El aceite es una figura de la unción, representa la presencia de Dios activa sobre una persona. Y lo primero que Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite. No te seques, no te estanques, consulta la palabra, ora, estudia la Biblia. Llena tu cuerno de aceite, busca la presencia, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Llena tu cuerno de aceite, o sea, que haya un ungüento sobre tu cabeza que te permita tener sabiduría, dirección para lograr las cosas que debes lograr. Unción. Dice que llenar el cuerno de aceite implica la unción de Dios. Es el comienzo perfecto para empezar todo plan. Sin ninguna área de nuestras vidas, nosotros pedimos o atraemos la presencia de Dios, podemos cometer muchos errores. Samuel tenía una misión, pero no solamente era ir allá a buscar al rey. ¿Quién iba a ser? Sino también llenar su vida de la presencia de Dios. Qué importante es que nosotros podamos llenar nuestro cuerno de aceite. Qué importante es que nosotros podamos ir a la presencia de Dios todos los días y colocarnos delante de Él y decirle, mira, necesito ser lleno de ti. Llena el cuerno de mi vida con tu aceite. Llena el cuerno de mi vida con tu unción. Llena el cuerno de mi vida con tu palabra, con tu poder, con tus señales. Quiero que me llenes. Llena tu cuerno de aceite. Dios es y debe ser el primero. Mira, había que escoger un rey. Pero antes de eso, nosotros leemos, Samuel, llena tu cuerno de aceite. Ven, búscame. Haz que tu cuerno esté lleno, rebosante. No a medias, no en una parte, no en un área, sino en todo. Y Samuel llenó su cuerno de aceite. Y es allí donde vemos que Dios empieza a tomar al profeta Samuel y Dios le ha dicho al profeta Samuel, llena ese cuerno, tu vida, tu, tu espacio, lo que tú eres de mi presencia. Lo más importante debe ser la presencia de Dios en nosotros, la llenura de su presencia en nosotros. Entonces, con esta consigna que Dios le da al profeta Samuel, lo primero que lleva a hacer al profeta Samuel es que el profeta se llene de la presencia. Y si Dios le dice al profeta, llena tu cuerno de aceite, es porque él no estaba lleno de la presencia. Y lo necesitaba.
Era necesario llenarse de él. Él debe ser lo primero. Y lo segundo, paz. Primera de Samuel 16, 4 al 5. Dice, e hizo pues llamar, e hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él dijo, sí. Y ahí me quiero detener. El profeta dijo, sí, es pacífica mi venida. ¿Sabes qué implica esto? Que el profeta fue y desató la paz. Resulta que el profeta Samuel había amonestado a Saúl y le había dicho que su reino no iba a ser duradero. Vemos en los registros del libro de Samuel que cuando Samuel oraba, Dios lo oía. Hay una ocasión donde Samuel pide que truene y Dios truena con gran poder y ahuyenta a los enemigos de Israel, en ese momento los filisteos. Samuel era un hombre que le seguía en las señales. Ahora Samuel había dicho a Saúl públicamente, usted no va a ser rey sobre Israel. Su reino ha sido cortado. Cuando él va a Isaí y llega a Belén, la gente sale con miedo porque dice, ¿y ahora este hombre qué juicio irá a proferir? ¿Qué habremos hecho mal? Ya cortó a Saúl. ¿Será que viene? ¿A qué viene el profeta? Y la gente estaba consternada. Pero cuando él llega y la gente le pregunta, ¿es pacífica su venida? Verso 5 él contestó, sí. Y como él era un hombre fiel y era un hombre insigne, dice la Biblia de Samuel, y era un hombre profeta sin falta, ocurría lo que él profetizaba de parte de Dios. Cuando él dice sí, él desata paz sobre el pueblo de Isaí, que es Belén, la casa del pan. Es impresionante que hay que buscar un rey, pero lo primero que hay que hacer es llenarse de la presencia. Lo segundo es tener paz y desatar la paz. Tal vez nosotros estamos pensando en una cosa que tenemos que hacer y a veces Dios piensa en más. Paz. El profeta Samuel era un tremendo hombre de Dios. Y primera de Samuel 7 al 10, primera de Samuel 12 y 18, dice que le seguían las señales. Y cuando él dice sí y profiere sí, la paz empieza a reposar sobre esa región, sobre Belén. Los ancianos salen con miedo, pero cuando él dice sí, es un sello. Esa palabra sí sella y convierte en paz el ambiente de consternación que tienen cuando llega el profeta Samuel y que no saben si el profeta Samuel va a proferir un juicio en contra de esa ciudad. Era de respeto, era de cuidado. Este hombre no era un hombre que anduviese con juegos, con rodeos. Era un hombre fiel a Dios y la gente le respetaba por eso. Pero cuando él dice sí, ¿es pacífica tu venida? Sí. Desata al pueblo de esa zozobra, de decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora será que el profeta va a hacer tronar sobre nosotros y entonces vamos a morir? ¿Qué va a pasar? Porque eso sucedía con los profetas fieles a Dios en el Antiguo Testamento y con los de ahora también. Si es un fiel profeta de Dios y él dice algo, probablemente lo más seguro es que se cumpla. Entonces vamos en unción para el profeta, paz para el pueblo. Tercero, adoración oculto. ¿Sí? Adoración oculto, aparte de la paz, de la unción, Dios permitió que el profeta Samuel fuera a adorar y a rendir culto. Primera de Samuel 16, verso 2 dice lo siguiente. Dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y de ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Cuando una persona, un hombre, tomaba un becerro de la vacada e iba a ofrecer sacrificio, era un acto de adoración, de culto a Dios. Y dice la Biblia que él le dijo a Samuel que fuera a hacer eso e involucrar a todo el pueblo y llamara a Isaí y a todos sus hijos al sacrificio, porque de ahí se había provisto el Señor de Reyes. Entonces, qué importante es que nosotros podamos pensar en que Dios anhela hacer varias cosas. Uno, la unción. Segundo, la paz. Tercero, adoración oculto. Reunió al pueblo para adorar a Dios. Al decir sacrificio habla de adoración, pero también de reunir al pueblo y guiarlo
para que tenga un encuentro con Dios. Esa era la función del profeta, esa era una función que él tenía que cumplir, la adoración, el rendirle culto a Dios. Qué bueno que nosotros podamos pensar de manera proactiva. En la adoración habían características importantes. Al que Dios le dijera al profeta Samuel, ve, alista un becerro de la vacada, implicaba que él tenía que llevar a un pueblo a la búsqueda de la presencia de Dios. O sea, cuando Dios tiene algo en mente, y es lo que yo quiero que veamos en este estudio, es que Dios no tiene en mente solamente una cosa. Probablemente Él quiere hacer muchísimas otras cosas más cuando nos lleva a hacer algo. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, si tienes una misión de parte de Dios, pídele a Él que te dé la sabiduría para entender qué otras cosas anhela hacer Él, o sea, qué otras cosas espera hacer Él. Tal vez Él quiere hacer, aparte de lo que te dijo, mucho más. Y tiene propósitos colaterales, tiene propósitos más allá. El libro de Isaías enseña que sus caminos son más altos, que sus pensamientos son más altos, que mientras nosotros pensamos tal vez en ir así, Él quiere ir más allá. Y eso es algo brillante en la mente de Dios. Esto de la proactividad, de la diligencia, no nació de las empresas. Quiero que veas que nació de Dios, que nació de la disposición de Dios en su palabra para lo que Él nos quiere mostrar. Cuando, cuando dice que Él tenía que preparar un sacrificio era involucrar al pueblo, o sea, ya el profeta había tenido unción, ya el profeta había desatado paz, ahora involucrar al pueblo a adorar. Vemos en estos tres primeros puntos que la consigna de conseguir o de nombrar o de ungir un rey todavía no se ha cumplido. Qué interesante es que Dios le haya dicho una cosa al profeta y Dios haya hecho cuatro cosas como mínimo más allá de las que le dijo al profeta. Le dijo, úngeme un rey. Pero cuando hizo eso, Dios fue más allá y permitió que pasaran cuatro cosas como mínimo adicionales a eso. Creo que nosotros deberíamos pensar en hacer más de lo que nosotros hemos pensado hacer. Creo que nuestros propósitos a nivel ministerial, a nivel emocional, a nivel familiar, deberían no limitarse a una sola cosa, sino pensar en varias. Porque la Biblia enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo, que en nosotros está el sentir también, que está el Espíritu Santo sobre nosotros guiándonos. Entonces, pensemos en eso. Entonces, recapitulo. Primero, unción para el profeta. La consigna era nombrar, ungir un rey. Pero Dios hizo unción sobre el profeta. 2, desató paz. 3, buscó un momento de adoración y lo propició alrededor de esta circunstancia. Cuarta cosa, integración y esparcimiento. Uno se pone a pensar y Dios está tan ocupado en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte familiar y en la parte personal, en todas las áreas. Dios es un Dios que nos hizo integralmente. Y cuando hablo de la integración y el esparcimiento, esto está aquí en la escritura. Primera de Samuel capítulo 16, verso 4 y 5 dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Cuando había un sacrificio y cuando había un tipo de esta celebración, era un momento donde la gente se sentaba a comer, se sentaba a repartir y a departir en una cena. O sea, era un momento de sentarse a hablar, era un momento de servir un poco de vino, de tomar una res, una vaca, un becerro, comer de ella también y tener un rato de gozo. Había música, había danzas. Era un momento de integración. Era un momento de salir de la rutina del trabajo, del pastoreo de las ovejas. En aquel tiempo, ese era el contexto, de tal vez los oficios del viñedo, de la higuera, de todo esto, y dedicarse un momento especial para compartir con los de su región, con los de su gente, en torno a la adoración a Dios. Se adoraba a Dios, había un sacrificio, pero también había un momento de compartir una cena. Es más, el mismo capítulo 16 de Primera de Samuel nos lo enseña. Dice
en la parte final del versículo 11, Samuel le dice a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y no es un misterio que para los seres humanos poder compartir comida, disfrutar, comer, beber, es un descanso para nuestro cuerpo, para nuestra alma. O sea, nos sentimos bien cuando tenemos un momento de compartir. Nos sentimos bien cuando tal vez nos invitan a un almuerzo, nos sentimos bien cuando podemos compartir con la familia un momento. Eso nos hace sentir bien. Y Dios piensa en todo eso y dice, listo, voy a derramar unción sobre el profeta, voy a desatar paz sobre Belén, voy a hacer un culto, voy a propiciar un momento de adoración, pero también voy a propiciar un momento de integración, que la gente esté feliz, que la gente se sienta, que la gente coma. Yo te pregunto, cuando tú tienes algo en tu mente, ¿tienes una sola cosa o tienes varias cosas en las que tú puedes pensar? Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, deberíamos tratar de pensar en propósitos más allá, cosas que Dios nos pueda colocar en nuestros corazones. Qué importante es esto. O sea, otro propósito, quinto propósito, involucrar en las cosas de Dios a otros. Versículo 5. Respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos, venid conmigo al sacrificio. Y santificando él, está hablando de Samuel, él, a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. El profeta, la labor del profeta hizo que él cogiera a los hijos de Isaí y los santificara. O sea, involucró a otros en su trabajo de buscar a Dios, de adorar a Dios, de tener un encuentro con Dios a través de esa ocasión. Qué importante es que nosotros podamos involucrar a otros en ese trabajo de tener a la gente metida en el trabajo con Dios, en la búsqueda, en el toque de la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo el profeta Samuel. Y como último punto, de manera sexta, escogió al futuro rey. Escogió al futuro rey. Primera de Samuel 16:13. Y dice la palabra, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, está hablando de David, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Cuando la Biblia enseña que Samuel se volvió a Ramá, era porque finalmente había ungido al rey. Entonces, Dios le dice al profeta, vas a ir a Isaí de Belén, allí me he provisto de rey. Listo. Cualquiera de nosotros dice, bueno, yo voy a ir, yo lo pensaría, yo voy a ir a Belén, tomo un cuerno, lo lleno de aceite, tal, encuentro al que Dios me diga, le dijo, tú vas a ser el rey, te unjo por rey y me vuelvo a mi casa. Un propósito limitado, un propósito tal vez corto. Pero ya vimos todas las cosas que Dios hizo a través de este encuentro, de esta salida del profeta Samuel. O sea, aquí hay un dicho, no sé en los otros lugares donde me estén viendo, pero yo conozco un dicho que dice una vuelta y dos mandados. Con Dios es una vuelta y como 5 mandados. En este, ¿sí? Como una encomienda y cinco cosas que se hicieron en esa sola encomienda. Eso fue lo que pasó aquí. Y al ungir Samuel, finalmente, al cumplir el propósito final de ungir al rey David, Samuel salió bien librado, no perdió su vida. Él tenía miedo de que Saúl lo mandara a matar si él sabía, Saúl, que Samuel iba a ungir a un rey. Pero salió bien librado, cumplió la consigna, involucró al pueblo. Es más, Samuel tuvo el privilegio de ungir a uno de los mejores reyes que nos menciona la escritura, que es el rey David. Tuvo el privilegio de ungir a un joven que fue catalogado en la escritura como un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David le dio una estabilidad y una paz a su pueblo muy significantes en su tiempo. De hecho, se dice que la época aún de Saúl, de David y de Salomón es la época dorada de Israel, de los reyes de Israel, que nunca hubo una época mejor que esa para el tiempo de Israel. Y allí, al ungir a David, cumplió la consigna para lo cual Dios le había enviado. Nosotros
en esta hora, y quiero dejarte con este pensamiento, es, tal vez Dios te ha dicho que tiene un propósito para ti. Y tal vez al decirte eso, ese propósito encierra muchas personas, muchas cosas, muchos propósitos colaterales que Dios también quiere hacer de la mano con un llamamiento, con que tú le conozcas, con que tú seas salvo, salva, con que tú puedas desde este momento, tengas la edad que tengas, anclar tu vida al propósito que Dios tiene para ti. Dios no piensa en una cosa, Dios piensa en muchas, tiene muchos propósitos alternos. Qué bueno que tú y yo podamos estar abiertos a eso. Qué bueno que tú y yo podamos estar abiertos a los propósitos que Dios tiene para con nosotros.